Muy buenos días, muchachos del segundo año. Vamos con lo que corresponde a la semana del 11 de mayo al 15 de mayo. Vamos con la continuación de los polinomios. Vamos con estos casos especiales, ¿verdad?, de producto notable. Vamos primero a explicar qué es un producto notable. Es un binomio el cual presenta características especiales, las cuales la podemos desarrollar en forma abreviada sin la necesidad de hacer las operaciones con la multiplicación de polinomios. Veamos entonces algunos casos que se pueden presentar. Muchachos, vamos con el primer caso. El primer caso es el cuadrado de la suma. Dice que, ¿verdad?, es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Aquí tenemos la fórmula, muchachos, para que lo vean. Aquí tenemos el binomio a más b elevado al cuadrado. Indica que a va a ser el primer término y b va a ser el segundo término. Entonces, desarrollando la fórmula, nos va a quedar entonces el primer término, que es a, lo elevamos al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo. Este 2 siempre va a ir ahí, ¿correcto? Dos veces el primero por el segundo, dos veces el primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, que es b al cuadrado. También podemos escribir como a más b por a más b es igual a más b al cuadrado. O sea que vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice x más 3 elevado al cuadrado. Fíjense que x va a ser el primer término y 3 va a ser el segundo término. Entonces el primer término lo elevamos al cuadrado, va a quedar x al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo, x3, más el cuadrado del segundo. Si vamos a desarrollar entonces la operación, x al cuadrado nos queda x al cuadrado. 2 por x por 3, multiplicamos los números, 2 por 3, 6, 6x, ¿correcto? Y 3 al cuadrado es una potencia, nos queda 9. Vamos con el segundo ejemplo. 3x más 4. 3x es el primer término y 4 es el segundo término. Entonces 3x lo elevamos al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo, que es 3x por 4, más el cuadrado del segundo, que es 4 elevado al cuadrado. Si desarrollamos entonces esta potencia, 3 al cuadrado nos queda 9, x al cuadrado nos queda x al cuadrado. Acá, el orden de los factores no tiene el producto, podemos multiplicar los números, ¿verdad? 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, x. Y 4 elevado a la 2 nos queda 16. Ok, vamos con el segundo caso. Cuadrado de la diferencia. Dice, es igual al cuadrado del primer término menos el doble del producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Aquí está la fórmula, muchachos, es lo mismo con el signo negativo ahora, ¿correcto? Lo único que va a cambiar es este signo que está acá, que va a ser negativo. El cuadrado del primero, que es al cuadrado, menos dos veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Cómo lo ven acá? Vamos con un primer ejemplo. X menos 5 elevado al cuadrado. Como lo ven acá, x menos 5 elevado al cuadrado. Este es el primer término y este es el segundo término. ¿Lo ven? Entonces el primer término elevado al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, que es x5, más el 5, que es el segundo término, lo elevo al cuadrado, ¿correcto? Entonces, desarrollando la operación, x al cuadrado menos 2 por 5, 10x, y 5 al cuadrado es 25. Vamos con un segundo ejemplo. 2x menos 3. 2x es el primer término y 3 es el segundo término. El 2x lo elevo al cuadrado menos dos veces el primer término por el segundo, más, ¿verdad?, elevamos al cuadrado el segundo término. 2x al cuadrado nos queda 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es x al cuadrado. Menos, aquí 2 por 2, 4, 4 por 3, 12x, y 3 al cuadrado, esta potencia nos queda que es igual a 9. Muchachos, vamos con el tercer caso, producto de la forma a más b por a menos b. Este caso es llamado producto de una suma por su diferencia y lo podemos evaluar de esta forma. Es el mismo binomio, lo ven, es el mismo binomio, pero con diferentes signos, ¿correcto? Si yo evalúo, ¿verdad?, esto, una propiedad distributiva, nos queda de esta forma, ¿sí? Correcto. Y nos va a quedar entonces, ¿verdad?, el resultado a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces quiere decir que a más b por a menos b nos queda que es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Vamos con un ejemplo, muchachos, que es muy sencillo. Fíjense, es el mismo binomio, pero con signos diferentes. X más 4 por X menos 4.
Entonces lo que vamos a hacer, vamos a elevar el primer término al cuadrado, menos, siempre negativo, y vamos a elevar el segundo término al cuadrado también. Nos va a quedar x al cuadrado, y 4 al cuadrado, que es 16. Vamos con otro ejemplo. 5x más 3y, fíjense el binomio, por 5x menos 3y. ¿Cuál es el primer término? 5x. Lo elevamos al cuadrado, como lo ven acá. ¿Y quién es el segundo término? 3y. Lo elevamos también al cuadrado. Si desarrollamos esta potencia, nos queda que 5 al cuadrado es 25 y x al cuadrado, menos 3 al cuadrado, que es 9, y y queda elevado al cuadrado. Y ahí está el ejercicio resuelto. Ya para terminar, muchachos, aquí está la actividad número 4. La voy a enfocar, calcular los siguientes productos notables. Fíjense, están de los 3 casos. Lo estoy colocando poco a poco para que lo puedan ver y lo puedan desarrollar en su cuaderno y me los mandan, por favor, por aquí, por la aplicación del Classroom. Muy bien.